Okay, I'll get started. Just to start with some housekeeping for today. Welcome everybody. A dar inicio I y just primero wanted les to vamos a mention hacer that we have una live cálida bienvenida interpretation y in quisiera Spanish and yo Portuguese. comentarles que tenemos That means that interpretación everyone en vivo must choose a en language channel, español be y it al English, portugués. Spanish or Todo Portuguese, and a mundo small globe debe de ir icon al at the bottom of your mundo, Zoom al screen. icono del So mundo que even se if you're encuentra en la listening pantalla in inferior de su English, pantalla de please Zoom y choose the seleccionar interpretation el channel in idioma English. inglés, español o Also, portugués. we will hopefully have an opportunity for También, bueno, questions, and tendremos they la can only be oportunidad submitted via the de Q&A function formular in Zoom. preguntas. If we have time, we'll Esto lo respond to all pueden the hacer questions en live. If we Zoom don't, y si we'll tenemos post them tiempo in contestaremos our a sus page, and we'll preguntas share the en link to vivo that y after si the no class in en la Zoom. página de cierre y lo vamos a If you're asking mencionar a una vez question que in concluya el Spanish or panel. Portuguese, we Si will have están to unmute you haciendo and una ask the question pregunta in en English, so just be español prepared o for that. portugués, Finally, the panel vamos will a be poderlo recorded. escuchar y finalmente esta sesión se va a grabar y se las enviaremos en los próximos días. Pues muy bien, entonces ya podemos comenzar. Bienvenidos todos al panel de hoy. Se refiere a las estrategias en cambio para las mujeres en tierras colectivas, en pueblos indígenas, en colectivos pastorales. Yo soy Elisa Casile, soy cofundadora en La Equidad y también del Instituto de Women's Lands, es el instituto que patrocine este seminario. Vamos a tener un curso intensivo en este tema en 2023 y esperamos que este panel los inspire a inscribirse en este taller donde vamos a poder ver a mayor detalle cada tema presentado por este panel. Vamos a presentar a Katie, que van a estar manejando el chat, y la opción de Cuya y nuestros panelistas. El día de hoy tenemos a Celine Salcedo del World Resources Institute, Aileen Rukisho de Namati y Philippine Suits del Instituto Internacional para el Ambiente y Desarrollo. Vamos a publicar sus biografías en el chat para que cuando tengan tiempo las revisen. Y antes de darles la palabra a los panelistas, quiero darles unas palabras. Todos sabemos muy bien que las mujeres tienen una carga fuera de proporción por las amenazas a las tierras de pastoreo y no pueden disfrutar los beneficios que han sido el derecho acostumbrado. Y esto es más aparente en el contexto de cambio climático y en los programas de financiamiento que con frecuencia toman los sistemas de tenencia de la tierra como la base de inicio. Por ejemplo, se ha hecho un análisis en 17 jurisdicciones para el financiamiento del carbón y nos hemos dado cuenta que el sistema de tenencia de la tierra da lugar a la brecha de esto. ¿Qué significa? El beneficio del financiamiento de carbono fue diseñado para beneficiar a quienes tienen derechos sobre la tierra y las mujeres no lo tienen tradicionalmente, por eso no pueden participar de la misma forma que los hombres. También nos dimos cuenta que sin la intervención, consultas comunitarias y las decisiones alrededor de los beneficios excluirán las perspectivas de las mujeres, sus necesidades e intereses. Ahora, con frecuencia nos dicen que los roles y las normas de género alrededor de las comunidades no pueden cambiar, son parte de la cultura y la tradición, que el cambio no se da porque no saben qué hacer. Sin embargo, tenemos una historia rica de prácticas de mujeres de propiedad colectiva que puede ayudar, y esta práctica muestra que esta brecha no es porque no sabemos qué hacer para apoyar las necesidades y oportunidades, sino que hace falta inversión de tiempo, esfuerzo y
financiamiento para esto. Y tenemos un panel que nos mostrará cuáles son las estrategias prácticas y qué podemos lograr si invertimos en el cambio para las mujeres. En nuestra investigación y el proyecto piloto, trabajando con ellas, sabemos que hay varios proyectos que pueden asegurarles los beneficios y muchos de ellos serán eco de nuestros panelistas. Muchos proyectos funcionarán para las mujeres si comienzan con un análisis de género orientado a la sustentabilidad y a los sistemas y se informará el diseño y la asignación de los proyectos. Sabemos que los proyectos funcionarán mejor para las mujeres si se aseguran que existe legitimidad para los derechos y recursos de las mujeres en la tenencia de la tierra y están en la agenda y requieren la participación y la gobernabilidad. Sabemos que los proyectos funcionarán más para las mujeres si invertimos apoyando a las mujeres como individuos, mujeres en grupos, mujeres en sus familias, con sus esposos, familias e hijos. Y sabemos que estos proyectos funcionarán mejor si se involucran con hombres y con todas las mujeres para el cambio de estas prácticas, liberando las barreras que impiden el cambio para las mujeres. Este panel nos mostrará las estrategias que han probado y que saben que funciona. Esperemos que en este panel puedan ver que esto no es un misterio y que sí es posible el cambio en las comunidades. Así que comencemos. Aileen, vamos a comenzar contigo. ¿Puedes describir el proceso que utilizas para describir a las mujeres e involucrar a las mujeres también? ¿Has aprendido algo nuevo? Muchas gracias, Lisa. Antes de responder a tu pregunta, quiero poner un contacto. Kenia tiene un legal marco que ofrece el reconocimiento e inscripción de tierras comunitarias. Es la ley comunitaria de 2016 que ofrece un marco en donde las comunidades pueden registrar esto. Bajo esta ley comunitaria y las legislaciones, hemos establecido cómo se puede gestionar estas tierras de propiedad comunitario. Se aprobó la ley que ofrece el marco para organizar y registrar estas tierras comunitarias. En Kenia hubo un intento donde se proponía en la legislación que las comunidades se registraran como grupos, reunió a las comunidades y si estudiamos la historia de Group Practice, incluye a las mujeres aquí y también en estructuras claves del gobierno. De hecho, tenían un sistema de gobernabilidad muy débil y las comunidades apelaron a la decisión de los líderes. En 2016, cuando el país aprobó esta ley progresiva de tierra comunitaria, buscó el apoyo de las comunidades para fortalecer. Estos son comunidades locales, incluyendo las comunidades indígenas. Este programa no enfatiza los títulos ni el proceso de registros, porque aun cuando una escritura es importante, es más importante tener un sistema de gobierno comunitario. Si tienes la escritura, esta escritura podría ser un punto débil. Las comunidades deben tener un sistema de gobierno muy fuerte. Ahora, ¿cómo involucramos a las mujeres en las comunidades? Este proceso de registro se basa en comunidades que deciden ser los registradores. Se organizan para tener este registro que define quién es un miembro, porque ya que se define quién es un miembro, se puede iniciar el proceso de membresía. Después
se despliegan los asistentes legales comunitarios, se apegan a los comités de sus comunidades, conocen la ley, pero también tienen conocimiento de cómo orientar y guiar a las comunidades. Estos paralegales acompañan a las comunidades a lo largo de este proceso de registro. Así que desde el comienzo, desde que comienza la inclusión de los registros, estos asistentes legales se aseguran que las mujeres no estén excluidas de este sistema de registro. Tienen después este proceso, y el segundo proceso es desarrollar los artículos. El sistema legal, el acta constitutiva, que incluye los artículos que describe todo esto y trabajan cercanamente con ella. Los asistentes legales apoyan a las comunidades para desarrollar estatutos progresivos, inclusivos, que implican la inclusión, la membresía e implican la estructura clave de gobierno. Definen quiénes son las mujeres, cuáles son las distintas categorías, porque las mujeres en sus comunidades no son un grupo homogéneo. No tienen las disposiciones en estos estatutos. Tienen el registro, entonces, los estatutos, y avanzan para elegir a los comités de gestión de tierra comunitaria, que es como el comité directivo. En Kenia se implica que 2/3 de un organismo electo no debe ser de un solo género. Esto se traduce para muchas comunidades que por lo menos el 30% de estos miembros deben de ser mujeres. Cuando una mujer está en la contienda para tener estas posiciones, las comunidades aprecian que este es un punto importante de cumplimiento a este requerimiento. Y si no se logra, se repite el proceso de registro. Entonces, existe un esfuerzo deliberado para asegurar esto. Se construye el registro, se definen los estatutos y las mujeres participan en todo este proceso. Otro aspecto que hacemos es tener un estudio de la participación de mujeres. Las creencias culturales y los valores difieren en cada comunidad. Al desarrollar este estudio se entiende las creencias y la dinámica específica y sus dimensiones con este conocimiento. Lo último que hacemos es asegurar que a lo largo de este proceso estamos deliberadamente teniendo un monitoreo. Esto es progresivo, pero los estatutos deben de llevarse a cabo. Así que los monitoreamos para identificar algún aspecto que requiera mayor cumplimiento, y esto se vuelve como una presión al sistema. Tenemos un ejercicio de monitoreo analizando 17 comunidades que están cursando por el proceso de registro, y preguntamos cómo ven las mujeres este proceso, cuáles son los desafíos que han identificado. No nos sorprende, pero a veces tenemos que pausarnos y trabajar un poco más. Algunas comunidades encuentran una acción formativa para asegurarse que este 30% sea validado, sea cumplido. Y si únicamente hay 30% la representación de mujeres, si analizamos toda la membresía, aun cuando la ley de la inclusión es muy clara en Kenia, hay más mujeres que hombres. Si vemos el registro, implica que hay mujeres en el registro, pero no solo hay mujeres. Y si analizamos en el registro, podemos ver cuáles son las categorías de mujeres, si son solteras, con mujeres con hijas.
mujeres con bajo nivel de alfabetismo para entender cuáles son las categorías de las mujeres que están participando y de esta forma identificamos qué estrategias utilizar para poder ver un registro más inclusivo. Hemos visto un avance interesante. Hay una comunidad Musud que antes tenía 300 hogares como miembros en el régimen anterior y de estos 300 solo 4 son mujeres solteras y ahorita ya tienen 100 mujeres. Todavía no sigue 50-50, que esta es la idea de la representación. Simplemente implica el avance de 4 a 100, pues es muy buen avance. Así que en términos de las cosas sorprendentes, todas las acciones no siempre se traducen en un avance a la inclusión como se envisionó. Necesitamos hacer más y aun cuando tenemos esta legislación en la ley de tierra de propiedad comunitaria, necesitamos monitorear y necesitamos presionar para que sigan existiendo estos procedimientos para que den respuesta a la dinámica por la que pasan las mujeres. Otras cosas es que tan poderosas se vuelven las mujeres cuando se organizan y se apoyan. Y han tenido espacios para entrevistarse con funcionarios de los militares, han tenido el consenso bajo el registro para el proceso de registro, perdón, hay claridad, hay atención, asegurándonos que entiendan la ley y que usen la ley y de esta forma se ha podido lograr más participación. Las mujeres en los colectivos nos ha permitido cambiar la comunicación y el colectivo ha cambiado a la pregunta de quién controla los territorios. Para control, podemos ver a las mujeres en las membresías y también en los organismos de decisión dentro de los colectivos. Y aquí hago una pausa, Elisa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Aileen. ¿Alguien tiene una pregunta para Aileen? Sí, gracias, Elisa. Y gracias, Aileen, también. Realmente aumenta el nivel de la barra, pero me pregunta, ¿de hecho cambiaron el diseño del proyecto o los supuestos del proyecto conforme lo llevaban a cabo? Y si sí, ¿qué fue lo que motivó el cambio? ¿Y cuáles fueron los cambios? ¿Y qué tan efectivos o efectivo fue el cambio? Gracias, Filipín. Sí, realizamos cambios en el curso del proyecto porque nos enfrentamos a estos factores e informamos el programa. Por ejemplo, teníamos espacios de mujeres en liderazgo, espacios que no usaban y ahora ya existían para poder participar en la toma de decisiones. Cómo se involucraban dependía de ellas. No solo creas los espacios por la creación de la ley. Las mujeres que estaban ahí debieran tener estas habilidades para participar en estos espacios previamente dominados con hombres. En los últimos meses hemos tenido campamentos de liderazgo de mujeres que son espacios específicamente de mujeres que son líderes en las juntas de gestión de la tierra de propiedad colectiva. Y estos son algunos de los desafíos. Mujeres provenientes de distintas comunidades y estos espacios o a través de estos espacios se ha podido entender mejor la ley, sus procesos ofrecidos en la ley, pero también buscar las habilidades, cómo participar en estos espacios previamente dominados por los hombres, cómo presionas las agendas de las mujeres, cómo
¿Cómo obtienes alianzas de otros comités de hombres para que sus decisiones beneficien a las mujeres y que esto se vea a la luz del día? Esto es más allá del monitoreo. Tuvimos estudios a profundidad que nos permitió identificar a las mujeres líderes después de este campamento de liderazgo rápido para ver cómo estas iniciativas de adquisición de habilidades se puede traducir en resultados palpables como ellas para líderes de sus comunidades. No solo que esto dé lugar al avance, sino que se pueda documentar este proceso para identificar cómo se da el cambio en estas mujeres líderes en las estructuras de gobierno. Gracias. Fantástico. Muchas gracias, Aileen. Y ahora vamos a darle la palabra a Celine. Celine, ¿qué nos puedes decir de los hallazgos en tu investigación? Sobre todo, aparte del reconocimiento de los derechos que tienen las mujeres a la tierra, habilitando un ambiente para realizar en la práctica esos derechos, ejercer esos derechos. Gracias, Elisa. Me siento privilegiada por estar aquí con ustedes. Quiero decirte que voy a contestar tu pregunta en base a la investigación conjunta que se hizo en cuanto a los derechos de las mujeres a las tierras colectivas. Estos se basó en casos prácticos que ayudó a catalizar los derechos a la tierra de las mujeres y también su habilidad para ejercer estos derechos. Estudiamos 5 comunidades en 5 países, en grupos colectivos: Camerún, Nepal, comunidades indígenas en Indonesia y en México, y una comunidad de pastoreo en Jordania. El contexto, el análisis de los casos prácticos consiste en 2 niveles. El primero fue un examen del alcance y extensión de los derechos de las mujeres en estas comunidades. Vimos la extensión del reconocimiento de derechos y su legitimidad y la dimensión robusta a estos derechos. También el derecho al acceso a gestionar y a beneficiarse de la tierra. Y como Aileen ya mencionó, también el derecho a recolectar los recursos de la tierra, también el derecho a las mujeres a retener la tierra aún ante un cambio en su estado civil. Y este es el primer nivel. No voy a hablar de este a mucha profundidad porque necesitamos el segundo nivel para el análisis, identificar los factores que las mujeres necesitan para reclamar y ejercer sus derechos a la tierra. Esto implica varios factores que organizamos en 2 conjuntos. Los primeros son factores estructurales o institucionales y el segundo, factores operativos. Estos 2 conjuntos interactúan a distinto nivel y ejercen distintos grados de la seguridad de las mujeres. Es muy contextual. Habiendo dicho esto, consideramos que los factores institucionales conforman la base para la estructura de los derechos de las mujeres. Esto es sobre todo otorgar derechos a la tierra colectivos a las mujeres, que otorga estos derechos a los poblados y a las mujeres que tienen sus propios derechos individuales. También consiste en pólizas de gestión a nivel comunitario local con mandatos de inclusión de género. Este sería el caso de Camerún y Nepal. Y menos común, un factor estructural es la tenencia o reglas de herencia. Este es el caso de una comunidad de Indonesia debido a una herencia matrimonial en su sistema.
Y desafortunadamente nos dimos cuenta que la mayoría del tiempo el otorgamiento de derecho no se traduce en la práctica a las mujeres. Eileen mencionó esto. El primer caso identifica lo que nosotros mencionamos como factores operativos para realizar los derechos en la práctica. Y voy a resaltar 3 intervenciones en particular. La primera son las intervenciones que empoderan a las mujeres económicamente. En Jordania y Nepal, las intervenciones relacionadas a la gestión de recursos naturales incluye la creación de empresas comunitarias, y en estas 2 comunidades de estos 2 países se basa a recolectar, procesar y poner al mercado productos de la naturaleza, hierbas, especias y frutas. Y esto permite a las mujeres a tener un ingreso independiente para contribuir financieramente a su hogar y ampliar su capacidad. También las mujeres adquieren más habilidades, ganan más confianza, se posicionan en mercadotecnia y les ofrece tener acceso a recursos para el hogar y comunitarios, y están en otras arenas. Así que las mujeres reciben contribuciones valiosas para tener una gestión colectiva de estos recursos. En Jordania, crecen especias, hierbas en los pastizales, y ellos participaban pastoreando el ganado como parte de su trabajo familiar y generan ingreso. Y en Nepal, las empresas colectivas de mujeres se volvieron exitosas antes de COVID, y esto hizo que los hombres de la comunidad quisieran participar ahí, así que esto amplió el espacio de subsistencia, le dio mayor volumen a la voz de las mujeres, y se estableció un organismo de gobierno en los foros. El segundo punto es sensibilización al género en Camerún y Jordania. En Camerún, una ONG asistió a la comunidad para asegurar los derechos de los bosques a través de una campaña de conciencia a hombres y mujeres, incluyendo el mandato de la inclusión de las mujeres. Elisa, hasta aquí quiero decir porque hay mucho más de Camerún, pero lo que esto hizo habilitó que las mujeres no solo pagaran su derecho a ser miembros de la Asociación de Bosques, sino que los hombres estuvieron más abiertos a la idea de que las mujeres fueran oficiales de esta asociación. Hubo estas actividades de sensibilización que dio lugar a la apertura de ideas. Otro ejemplo de Jordania es la ONG realizó actividades de sensibilización de género, apelando a las comunidades altamente En las mujeres que estaban trabajando fuera de sus casas, entonces tenían toda esa ordenación que les permitió exigir sus derechos. Entonces, la tercera intervención es la construcción de capacidades para empoderarlas, como Eileen lo ha referido hace unos momentos. Entonces, se hizo la contratación de las mujeres en los proyectos de la ONG. Y de darle una proficiency para recuperar información y tener una alfabetización a nivel de cómputo. Entonces, estaban enfrentando cómo tratar con diferentes tipos de personas y poder alzar la voz. Todas estas exposiciones aumentan sus capacidades, su confianza para poder presentar sus puntos de vista ante la comunidad. De hecho, una de las mujeres que estuvo en este proyecto como facilitador ahora está como presidente de una de las organizaciones forestales. Entonces, en México, la asignación de los trabajos a las mujeres en grupo tiene que ver con las actividades escolares, a mejorar sus
habilidades de liderazgo, sus capacidades y también les dio exposición y experiencia en los asuntos públicos, permitiéndoles aspirar a puestos que se puedan ocupar a nivel de las alcaldías. Y bueno, he simplificado algunos de los ejemplos en el interés del tiempo, pero pueden encontrar más detalles en nuestro reporte, pero terminaré diciendo de lo que claramente surgió de nuestra investigación es que las interacciones, que aunque tengan una relación, un componente de tierra, tienen que ver también con las costumbres y poder empoderar a las mujeres para que ejerzan sus derechos sobre la tierra. Estas políticas y las interacciones ayudan a los cambios estructurales y deben de estar asociadas a otro nivel de actividades a nivel operativo. Muchísimas gracias, Celine. Entonces, otra presentación muy enriquecedora. ¿Un seguimiento quieres darlo? Sí, creo que estoy muy emocionada. Yo me estaba preguntando a través de los diferentes países cómo usaron esta información. Las mujeres juegan un papel mucho más definido en poder avanzar los derechos de sus propias tierras, pero a una posición de beneficiarias. Muchas gracias, Elin, por la pregunta que me haces. Es excelente. Voy a empezar respondiendo a la segunda parte de tu pregunta. Cuando las mujeres son beneficiarias, bueno, aquí te voy a decir que no, un no fuerte, porque la investigación nos muestra que las mujeres fueron participantes muy activas que estaban jugando de acuerdo a las reglas, avanzando en los derechos de sus tierras. Entonces, uno de los ejemplos que yo quisiera compartir con ustedes es el caso de estudio de México en la comunidad. Las mujeres tienen los mismos derechos a las tierras comunales. Sin embargo, en las comunidades indígenas y las experiencias en la tierra les prevenía o las evitaba que pudieran tener acceso y ejercer sus derechos. Entonces, nosotros establecimos el camino para que las mujeres fuesen proactivamente a las asambleas comunales y exigieran sus derechos. Entonces, ahí fueron solas durante algún año. Y entonces, una de las personas tuvo que acudir sola y ahí fue ante los cuerpos de gobernanza y eso tiene que ver también con los asuntos públicos. Entonces, una o dos mujeres fueron las primeras en la comunidad de ser elegidas para puestos y una fue concejal y otro de los órganos que está encargado de las tierras comunales. Entonces, esto no es un puesto de toma de decisiones senior, pero es el modelo a seguir para otras mujeres. A otras mujeres también pronto se fueron al consejo y entonces empezaron a participar en todas las reuniones de asamblea que se hacían. Entonces, nosotros vimos que la verdad las mujeres tienen los recursos a su disposición, van a empezar a empoderarse. En Jordania vimos una mujer que fuera muy respetada por su comunidad y entonces empezó a ejercer una cierta influencia y junto con la ONG les empezó a ayudar al líder de la tribu para que empezara a jugar para poder participar en una campaña de sensibilización de género y que pudieran tener la participación las mujeres en las asambleas de pastoreo. Entonces, esto es lo que estaban luchando para abogar para que se les hicieran valer sus derechos. Entonces, estamos viendo que las mujeres también en Camerún están pidiendo su participación. En ese caso, no vimos una solución para que las mujeres estuvieran presentes, pero no en el comité ejecutivo de la Asociación Forestal. Pero sí empezaron a ocupar algunos asientos, entonces esas mujeres no nada más estuvieron ahí, sino que también empezaron a crear fuerza y una mujer en Nepal del grupo de usuarias forestales
empezaron a hacer un club de mujeres y entonces este grupo estaban dando algunas capacitaciones de salud, alimentación y en Jordania, cuando la Asociación de Pastoreo empezó a aceptar la participación de las mujeres, entonces ellas empezaron a aprovechar la creación de un consejo de educación para poder ayudar con la educación dirigida a los niños. En México, los roles para las mujeres en las cuestiones de las tierras, bueno, ahí las mujeres empezaron a organizarse entre sí para poder ocupar cargos más seniors dentro de las organizaciones. Entonces, yo creo que sí, a pesar de todos estos ejemplos tan exitosos de la participación de las mujeres en estas comunidades, continúan enfrentándose a las barreras. Y bueno, también tienen que hacerse cargo de todas estas tareas domésticas que son una gran carga para ellas. También con frecuencia son responsables de las actividades agrícolas que van a estar compartiendo con algunos otros miembros de sus familias. Entonces aquí las mujeres, las hijas, bueno, se suponía que tenían que casarse y entonces ahí pierden sus derechos a la tierra. Y bueno, también vemos que son minorías, como en Nepal, y bueno, no pueden hacer el reclamo de sus títulos. Entonces, bueno, sí vemos la tenencia de la tierra, que es un proceso en construcción. Y bueno, se están tratando de trabajar activamente en su empoderamiento y participación. Bueno, yo tengo ya como unas 100 preguntas para Eileen y Celine. Entonces estoy tan intrigada que, bueno, pues quisiera extraerles el mayor número de conocimiento de ustedes. Entonces, en Filipín también vamos a estar escuchando de algunos de los trabajos en los que ella ha estado participando. Filipín, yo tengo una pregunta dirigida hacia ti. Para la implementación del proyecto en el que estás trabajando, ¿extrajo alguna conclusión con respecto de cuál era el ambiente habilitador para fortalecer las voces de las mujeres? Gracias, Filipín. Muchas gracias, Elisa. Bueno, hola a todos. Bueno, voy a iniciar diciéndoles algunas palabras con respecto al proyecto en el que yo he estado implementando, he estado liderando la investigación de la participación de las mujeres en la gobernanza local en África, en particular en el contexto de las tierras y particularmente de adquisiciones a gran escala. Y bueno, tenemos asociados locales en Tanzania y en Senegal. Entonces, el punto de partida de todo ese trabajo fue una evaluación inicial en ambos países que raramente veíamos la participación de la mujer que estuviera involucrada en estas decisiones cuando se trataba de la inversión de las tierras. Entonces, por ejemplo, en Tanzania, aquí nuestro partner Tala de esta asociación que se encuentra en la región de Tanzania nos estamos diciendo que el uso colectivo de la tierra para prácticas sagradas y para mujería se estaban dando a un inversionista que estaba planeando tener cultivos sin haber consultado a las mujeres o que ellas estuvieran al tanto. Sí, obviamente, sin tener la compensación adecuada que les correspondiera. Entonces, bueno, la evidencia nos mostró que en áreas en donde las inversiones fuesen muy altas, las mujeres estaban realmente completamente fuera de las comisiones de tierra y de las asignaciones que se estaban dando. Entonces, para responder a tu pregunta con respecto
respecto al entorno habilitador o este ambiente para poder fortalecer sus voces y poder participar en la gobernanza de las tierras. Bueno, pues aquí el trabajo de investigación nos está mostrando que hay una necesidad de tener un enfoque holístico e integral. Yo lo que voy a compartir realmente resona, hace eco con lo que está escuchando Dailin. Lo que nosotros encontramos es que existen factores habilitadores que son importantes para habilitar la participación efectiva de la mujer en la gobernanza de la tierra. Y lo podemos poner en tres categorías principales. La primera de ellas es que las mujeres necesitan tener un asiento en la mesa para que, porque vaya a haber un marco legal institucional en donde esté insertada la participación de las mujeres. Después tenemos que ver que las mujeres necesitan poder hablar, alzar la voz. Entonces, primero necesitan conocer sus derechos, estar al tanto de cuáles son sus derechos y después a participar activamente, es tener la confianza de poder hablar. Y bueno, ya después, el tercer factor habilitador es tener una audiencia responsiva para que se escuche tu voz. Y para eso tenemos que tener leyes que sustenten la participación de las mujeres y que los líderes y todos estén presentes cuando ellas hablan. Y en esos países, bueno, antes que nada quisiera decirles que por supuesto que estas son las tres factores habilitadores, pero cada contexto será diferente y el enfoque que usted implemente va a tener que adaptarse al contexto específico en cuál va a enfatizar más o en dónde se requiere algún otro dependiendo del contexto. Y bueno, con frecuencia va a tener que trabajar entre esos tres. Y bueno, eso es lo que nosotros vimos. Y nosotros sí nos concentramos en los tres aspectos, pero un énfasis particular fue el que nosotros pusimos en el marco institucional adecuado, porque esto tiene que ver con los fundamentos, con los cimientos, porque las mujeres no van a poder hablar y no van a poder tener una audiencia receptiva si no se cuenta con este marco institucional adecuado. Entonces, realmente para mí este es el cimiento. Entonces, permítanme decirles un poquito más acerca de lo que yo me refiero con marco institucional adecuado. Eso significa contar con una conjunto de instituciones locales y participativas y diversas que tengan una óptica de gobernanza a nivel local. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? Es que las instituciones en donde los miembros de la comunidad puedan expresarse y en donde se les consulte su opinión. Entonces, en términos de local, nosotros nos dimos cuenta que el nivel administrativo en donde estas instituciones se encuentran es también importante, porque hay de local a local. Entonces, estas instituciones deben de encontrarse tan cerca de la comunidad como sea posible. Por ejemplo, en términos del marco institucional en Tanzania y Senegal, hay una diferencia importante. En Tanzania, por ejemplo, contamos con instituciones locales que se encuentran al nivel del pueblo. Entonces, es una asamblea del pueblo. Y en Senegal, el nivel más bajo es el comunal. Entonces, ¿qué quiere decir comunal? Estos pueden reunir hasta 60 o 70 pueblos. Entonces, hay diferencias muy marcadas entre Senegal y Tanzania. En Tanzania, bueno, pues es lo que yo diría realmente un buen marco institucional, porque estas son las asambleas del pueblo
y todos los miembros de esa aldea o pueblo pueden participar. Entonces, cualquier hombre o mujer que pertenezca a ese pueblo o aldea va a poder participar cuando se traten estos asuntos del pueblo. Entonces, las comisiones de la tierra tan solo tienen 7 o 8 miembros de consejeros electos. Entonces, la conexión con lo que realmente está sucediendo con la gobernanza de la tierra es mucho más cercana. Entonces, básicamente, lo que nuestros socios hicieron en Senegal es establecer comités de asesoría a nivel de pueblo, porque esto es a nivel de comuna, y entonces estos van a estar informando qué es lo que pasa a nivel de la comunal. Entonces, también les mencioné que estas instituciones necesitan ser incluyentes. Las mujeres tienen que formar parte de estas instituciones y tener un asiento en la mesa para que puedan expresarse. Y bueno, de manera interesante, Arlene también mencionó las acciones afirmativas. Y sí, es la manera más obvia de hacerlo a través de estas acciones afirmativas de género. Los miembros en estas reuniones deben tener esta participación de mujeres. Nos dimos cuenta que realmente no es una solución per se, pero sí es un buen inicio. Es ver este cambio que va a establecer un cierto número de participación de mujeres para ir preparando el terreno para la participación, una participación más amplia de las mujeres. Y bueno, también ya tenemos el marco de trabajo a nivel nacional. Pero pues todo esto tiene que estar adecuadamente implementado, pero de manera interesante. Y bueno, esto resuena mucho con el trabajo que está haciendo Eileen en Kenia, porque la manera en que nuestros socios han encontrado para poder darle la vuelta a todo esto es apoyar la implementación de las reglamentos que permiten la participación femenina. Estas normas y estos reglamentos se dan a conocer y se implementan. Y otro punto importante que está del lado práctico es que una vez que ya tenemos estas mujeres miembros, tenemos que asegurarnos que realmente participen, asistan a las reuniones. También es sumamente importante asegurarnos de que estas instituciones se estén reuniendo en los horarios que les convienen a las mujeres, que no estén siendo organizadas las reuniones en los horarios donde las mujeres están preparando la comida o haciendo cargo de los niños. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que los horarios de las reuniones sean fuera de esas actividades imperativas que tienen las mujeres. Entonces eso es sumamente importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Philippine. ¿Tienes alguna pregunta de seguimiento para Philippine? Sí, Elisa, muchas gracias por todo eso. Sí, me encanta el énfasis de la necesidad de la participación de las mujeres y los factores estructurales sólidos y cómo todos estos factores pueden irse implementando. Pero mi pregunta en relación a todo esto es, ¿nos puedes hablar un poco más acerca de los enfoques que pueden ser utilizados para fortalecer la confianza de las mujeres para hablar? Cuando realmente ya están a la mesa, porque ahí es en donde tienen que participar, hablar y ser escuchadas. Bueno, yo creo que Eileen y tú han hecho referencia a esto, pero creo que este es uno de los aspectos que en donde se necesita hacer más investigación robusta, porque tenemos que hacer la capacitación y la
generación de conciencia, que es un buen punto de partida. Sin embargo, en Tanzania nosotros encontramos que realmente hicimos algún monitoreo, vigilancia del trabajo, y las mujeres decían que se sentían como muy cómodas de estar hablando durante las reuniones, pero realmente no estaban hablando durante las reuniones. Entonces, esa discrepancia quedó ahí patente, se hizo patente. Entonces tenemos que encontrar la manera en que vayamos a poder lidiar con la confianza de estas mujeres. Considero que ya hemos referido a los modelos a seguir y bueno, eso es algo que debemos de explorar y algo que ha estado surgiendo que me parece crítico es la masa crítica, es el poder tener ese poder colectivo, ese tener un poder de las mujeres representado ahí en la reunión, que veamos la unión, la fuerza de las mujeres. Y para poder construir todo eso, nosotros hemos explorado y tenemos que asegurarnos que realmente podamos estarnos reuniendo como mujeres antes de las reuniones oficiales para que se pongan de acuerdo las mujeres previo a la reunión sobre algunos de los temas o problemáticas que ellas quieran exponer. Entonces, otro de los puntos, y creo que Celine lo mencionó, es el poder económico. Y definitivamente yo creo que esto puede ser un factor habilitador si las mujeres tienen la confianza para poder expresarse y exponer sus dificultades. Entonces, principalmente eso es lo que me viene a la mente. Gracias. Muchas gracias, Filipina. Creo que el último tema que estabas mencionando, realmente yo creo que es el área que genera mucho interés y de la que no escuchamos hablar tanto. Una vez que tú ya estás sentada a la mesa, una vez que ya estás en el comité o en un organismo en donde las mujeres puedan exponer sus dificultades y que esas dificultades puedan ser integradas en la agenda como de los puntos principales. Entonces estábamos escuchando acerca de Camerún y yo creo que es una de las cosas que yo escuché y me quiero llevar porque muchos de los procesos han sido desarrollados. Las mujeres se encontraban en puestos de liderazgo y las mujeres tienen los derechos de hablar y exponer en estos grupos de gobernanza. No había ningún tipo de restricciones, pero cuando se les preguntaba de dónde venía, por ejemplo, el financiamiento de esos ingresos de los bosques, todo esto, las mujeres no sentían que podían ellas estar al nivel de esa conversación. Entonces nosotros les preguntamos ahí a las mujeres, ¿por qué? ¿Por qué? Si tú estás relacionada y pues tú estás aquí, ¿por qué no sugeriste algo que tú querías? Porque no pensé que era el tipo de tema que yo podía exponer en esas reuniones. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de estas estufas de cocinar que tienen en sus casas y del tipo de energía, entonces, bueno, ellas tienen que ver que sus propios intereses tienen el mismo valor y el mismo peso y valor en esos cuerpos de gobernanza. Hay diferentes maneras en que tú vayas a poder apoyar que ellas sientan la confianza de exponer estos temas, sobre todo cuando se están tomando las decisiones. Entonces, yo les agradezco a todos y a todas por sus presentaciones hasta estos momentos. Dijimos que íbamos a abrir el piso para preguntas y respuestas de parte de las personas que nos están acompañando. Entonces, creo que ya nos están enviando muchas preguntas. Entonces, ¿podrías ver cuáles son las preguntas dirigidas a los panelistas, por favor? Sí, aquí tenemos un par de preguntas. La primera de ellas es de Ojan. Hola, Ojan. Ella nos está preguntando, le está preguntando a Aileen, ¿has tenido casos en donde los paralegales han
dejado afuera a las mujeres y haya un acoso ante las mujeres cuando quieren hacer valer los reglamentos? Bueno, creo que es una pregunta sumamente interesante. Las discusiones alrededor de las inclusiones de las mujeres son muy candentes. En algunos casos, los paralegales realmente se sienten atorados cuando tratan de ayudar a las comunidades. ¿Por qué es esto importante? Lo que pasa es que las comunidades se sienten amenazadas si su tierra no está registrada. Entonces, les cuesta trabajo pasar por ese proceso de registro. Y si esos registros no son incluyentes, entonces, ante estos registros, él o ellos van a declinar a hacer el registro de acuerdo a eso. Entonces, otra cosa es que, bueno, no necesariamente tiene que cubrir toda la totalidad, pero los paralegales vienen de estas comunidades. Y bueno, aunque hay un rechazo, hay menos acoso, pero el rechazo está ahí, definitivamente. Los paralegales son relativamente personas de las comunidades que están ahí y realmente son cercanos a la comunidad. El acoso es mínimo. El acoso viene cuando el rechazo es hacia los proyectos de inversión. Pero no en las conversaciones. Y especialmente nosotros estamos contemplando varias cosas en todo el registro de colectivos. Estamos viendo ciertas tendencias que después de que se registre una comunidad, sigue habiendo una presión para que privaticen la tierra y que la dividan en parcelas. Entonces, las comunidades le estamos preguntando, si incluimos a todos, si incluimos a todas estas mujeres, vamos a llegar a un momento que las vamos a subdividir y todo el mundo va a tener una parcela, pero como tienes tantas personas como Emirates, quiere decir que al final del día nada más vas a tener un pequeñito parcela para cada uno de ellos. Entonces, esto trae unas discusiones muy acaloradas porque realmente queremos establecer un lugar para el diálogo en donde las comunidades realmente puedan resolver esos problemas por ellos mismos y llegar a una conclusión favorable para todos. Aún cuando tienes que crear un espacio para esto, esto ayuda mucho para todo el trabajo que estamos realizando. Muchas gracias, Aileen. Katie, ¿tenemos alguna otra pregunta de parte de nuestros participantes? Alisa, antes de que continuemos, ¿te parece bien si yo hago un comentario? Una pregunta que me pareció sumamente interesante la que hicieron. Y quisiera compartir algo de experiencia de la que tuvimos nosotros en Tanzania, en otro proyecto que realizamos hace algunos años. Cuando una manera en que nosotros condujimos el proyecto tener al gobierno distrital. Este es un proyecto que trató de tuviéramos mayor sensibilidad y conciencia de la presencia femenina. Entonces organizamos a la comunidad para que iniciara a desarrollar sus bios. Y bueno, estas iban a tener que ser aprobadas por el distrito. Entonces empezamos con ellos y dijimos, bueno, esta es la intención, los paralegales van a estar aquí, van a ser los canales para organizar a la comunidad. Y entonces, del distrito, de la oficina del distrito, al land officer, al secretario del pueblo, de la aldea, para que por lo menos ellos, aunque no acogieran en su totalidad el proyecto, no lo rechazaran y que pudiéramos tener participación a diferentes niveles. Entonces, esa fue una de las estrategias que nosotros implementamos en aquella ocasión.
Bueno, muchísimas gracias por traerlo a la mesa, porque eso es muy importante. Muchas veces las personas se están poniendo en la línea porque aun cuando es un pequeño desafío, las personas quizás se están poniendo en la línea. Entonces tenemos nosotros que reconocer todo eso y tenemos que hablar de cómo podemos hacer las cosas en que las personas también se sientan en un ambiente protegido. Y esto tenemos que plantearnos sobre, porque realmente nosotros siempre hablamos que las mujeres deben ejercer sus derechos sobre la tierra, pero también tenemos que darles una cierta seguridad cuando lo hagan, porque puede haber una violencia de género. Entonces, es una característica de lo que hace que las personas se comporten de una manera u otra. Entonces, bueno, la sensibilidad y el ayudarlos a hacer todo esto de una manera segura a diferentes niveles, bueno, es muy importante. Es crítico, fundamental para asegurar un respaldo mayor para lo que sucede. Philippine, me suena como que tú quieres participar. Sí, gracias. Pues lo que quería es compartir una lección que pienso que es relevante. Se refiere en mi trabajo en Tanzania y Senegal. El hecho de no abordar o presentar iniciativas de forma frontal a los derechos a la tierra de las mujeres en estas comunidades, presentándola, pero hacerla como un proyecto que involucra a las comunidades como un todo. Por ejemplo, en Tanzania, y ya ahí hicimos mucho trabajo. Hay disposiciones en la emancipación de mujeres, pero hay muchísimas otras disposiciones y creo que resuena de muchos otros trabajos, disposiciones que benefician a todas las comunidades. Y de hecho, en un espacio previo de trabajo en Senegal, el enfoque abiertamente se concentró en los derechos a las tierras de las mujeres, pero obtuvimos una contrarreacción de los hombres. Entonces, el enfoque en los derechos de las mujeres en las tierras está integrado en un enfoque mayor que finalmente benefició a todos los miembros de las comunidades. Yo creo que ese es un punto muy importante y a veces es difícil hablar de en este contexto, pero es una realidad. Quiero decir, si mantenemos nuestra mirada en el máximo objetivo, sin importar qué trayectoria tomemos para lograrlo, es cierto, en ocasiones cuando hablamos de los derechos, aun si no es propiedad, solo la palabra derechos te puede distanciar. Hay que encontrar otras formas de acercarte a esto para que las personas que estén involucradas en esto no nos la saquen. Y sí es un esfuerzo que implica todas las comunidades. Hay que pensar qué es lo que va a resonar en las comunidades para que te ayuden al final a lograr estos objetivos que implicarán una mejora para todos. Philippine, ¿quieres seguir algún comentario o vamos a otra pregunta? No, otra pregunta. Muy bien. Creo que sí tenemos tiempo para una pregunta más. Katie, ¿quieres decirla? Sí, las siguientes dos preguntas las voy a combinar porque se refieren a involucrar a los hombres. La primera es, ¿qué tanto apoyo o no apoyo representaron los esposos o los hombres de la familia? Y segundo, ¿qué estrategia utilizan para que los hombres apoyen a las mujeres de forma colectiva? Muy bien, ¿quién quiere contestar esta? Aileen. Claro. Además de la dinámica del potencial de subdivisión o privatización, vimos que los hombres las apoyan mucho. Los hombres tienen la narrativa, no queremos a nadie, ni hijas, ni hermanas. Pero
poder identificar a campeones. Eso sí, la participación de los hombres progresivos en las comunidades que aprecian la importancia de esto. También las autoridades o el respeto de la comunidad en los hombres escuchan de otro hombre que lo consideran un hombre de respeto o de autoridad y se pueden identificar estos campeones en las campeones y apoyan en cierto tipo de evangelismo en una transmisión en cascada de esta idea. Progresivamente, pues sí, una poco presión en contra, claro, también, pero es interesante ver esta interpretación de roles, cómo se realicen las distintas conformaciones, si las mujeres están incluidas o no, y lo observas, esta personificación de roles y lo internalizan y se vuelven en estos momentos, que se puede utilizar para involucrar a los hombres. Excelente. Celine y Philippine, ¿quieres agregar algo? Pues el punto que quería decir es muy similar a lo que dijo Aileen. Voy a ser breve. Creo que sí, no puedes suponer que todos los hombres van a estar en contra y puedes identificar a los que sí están a favor del cambio y si son líderes, pues por supuesto que es lo mejor, claro. Y el otro comentario es, claro, en Ghana vimos esta personificación de roles. Nos pareció algo muy útil, funcionó muy bien que alguien se ponga en los zapatos de una mujer, puede hacer que cambie la mentalidad o que se pongan en los zapatos de sus hijas, ¿no? Por ejemplo, también nos ayudó. Sí, yo quiero contestar. Yo simplifiqué mis ejemplos hace rato, pero ahorita quiero agregar más detalle al ejemplo de Jordania. A las mujeres no se les permite trabajar fuera de casa, tienen que sacar a pastoreo el ganado porque esto no es fuera de su casa, es parte de su tierra. Ellos pastorean el ganado, pero los hombres manejan el dinero. Este proyecto incluyó estas tierras de pastoreo. Las mujeres son pastoras, conocen cómo es el terreno. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le damos la vuelta a esta costumbre que las mujeres no trabajen fuera de casa? La ONG para las mujeres de la Nación Árabe, ellos realizaron una campaña de sensibilización de género que duró un año. Primero comenzaron con el líder de la tribu, ya que es una persona de respeto por los hombres, y de esta forma se acercaron a la mujer más grande que estaba bien, había heredado mucho, y estas dos personas junto con la organización de mujeres árabes se fueron casa a casa hablando de por qué era importante incluir a las mujeres, pues porque conocían el terreno, pero cómo llegaron a esta empresa colectiva. La comunidad sufría de una severa sequía y no había suficiente alimento para forraje para los animales. Entonces decidieron que unos arbustos podrían usarse como un producto, proveniente del bosque que podían vender, y esto resonó en los hombres porque podían tener la oportunidad, sus mujeres en casa, a una contribución financiera, manteniéndose dentro de la comunidad, procesando y vendiendo estos arbustos. Y cuando las mujeres comenzaron a recibir
dinero y trajeron el pan a la casa, así decir, los hombres se abrieron, no que no que se hayan vuelto líderes, se siguen sentando detrás de los hombres. No dicen nada a menos que se les pregunte, pero algunas de estas costumbres están muy enraizadas. Va a tomar mucho tiempo para que las cambien. Sin embargo, hay algunos pasos y las mujeres han ganado más confianza, solicitaron información para la educación para los niños de la comunidad y el ambiente económico, el componente del medio de vida es muy fuerte y debo decir, es un incentivo muy fuerte para la apertura, para cambiar este parecer. Otro comentario Filipina y yo en cuanto a los campeones de género en la comunidad de México. Hay una mujer que abre brecha y pero estas mujeres van bajando como a cuentagota esta información a las otras mujeres que no conocen los beneficios de las empresas comunitarias y había un jefe municipal quien anunció que todas las mujeres debieran ser invitados. Tenía un razonamiento muy práctico. Para nada era en base a los derechos, sino que dijo, tenemos problemas en esta comunidad. Las mujeres también deben contribuir a las soluciones. Así que este fue el punto de entrada. No era un incentivo económico ni era el derecho de las mujeres, sino dijo, necesitan ayudar a la solución del problema. Y esto inició el proceso, no es perfecto, las mujeres no están incluidas en la agenda, se sientan detrás de los hombres, pero ya empezó la bola en movimiento. Gracias, muchas gracias. Algo que puedo rescatar de lo que todas ustedes han dicho y creo que se mencionó en los comentarios, es este enfoque holístico. Lo importante que sí tiene sentido común en cuanto a que así operamos como seres humanos, como cuando nos organizamos para trabajar nosotros, la familia, la comunidad, y con mucha frecuencia cuando hablamos de los derechos de las mujeres, tenemos este espacio muy angosto y lo que ustedes han dicho es realmente necesitamos tener esta vista panorámica de lo que tenemos, identificar lo posible para implementar el cambio. A mí me interesa escuchar más de ustedes, pero me parece que ya por hoy necesitamos cerrar y quisiera dar algunos comentarios. Le quiero agradecer a los panelistas que participaron. Fue fantástico escuchar datos prácticos entre Aileen, Philippine y Celine. Nos conocemos, sabemos que trabajamos en esto y es la primera ocasión que escucho de ustedes a detalle. Así que estábamos hablando de la creación de espacios para los que hemos trabajado en el cambio y poder compartir cómo se ve esto, cómo se ve y diseminar la palabra de que el trabajo es posible, no es un misterio, se puede hacer de una forma fructífera y útil. Les agradezco mucho a ustedes por compartir este espacio y a todos los participantes que nos acompañaron. Y para terminar, les quiero dar el recordatorio que todos los que se registraron para el evento van a recibir un correo electrónico con el vínculo a la página post evento. Van a tener el video del panel por si lo quieren ver o compartirlo con sus redes y también todos los sistemas que hicimos referencia en el chat y las biografías de los participantes. Si les interesa saber más de los panelistas y de las estrategias, vamos a tener un curso breve intensivo a principios de 2023 y pueden buscar resourceequity.org/registry para
obtener información de este curso. Si tienen preguntas o comentarios del webinario de hoy, le pueden escribir un email a Christian y también los vamos a poner en contacto con los panelistas si es eso lo que quieren. Así que de nuevo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Este panel se repetirá la próxima semana en una zona horaria distinta. Vamos a tener a otros panelistas y si desean esparcir la voz, háganlo. Gracias de nuevo. Que pasen muy buena tarde, noche, mañana, donde quiera que estén. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos.